Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en el programa Hablemos de Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre lo que es promoción en salud durante la pandemia y nos acompaña para analizar este tema y ver las acciones que se han realizado Rocío Sasso, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Bienvenida, Rocío, gracias por estar nuevamente en este programa. Hola Daniela, gracias por la invitación. Así que espero colaborar con esta entrevista a la comunidad, a la gente que nos está viendo. Sí, esa es la idea. En un capítulo nosotros habíamos abordado lo que era promoción en salud, pero ahora lo vamos a llevar al contexto de pandemia. De todas maneras, recordemos a la gente lo que es promoción para aquellos que aún no conocen este concepto, este tipo de iniciativas que se desarrollan en torno a lo que es la promoción. Ya, en términos generales y prácticos, podemos entender como la promoción de la salud, como la capacidad que tengan las personas, los individuos, de tomar decisiones a favor, ¿cierto?, de su salud o a favor de mejorar su calidad de vida. Pero, aparte de saber tomar estas decisiones, favorables, porque cada uno sabe qué es lo mejor para uno, las personas también tienen que estar en un entorno saludable, ¿ya? La promoción de la salud no solamente se ve desde el punto de vista individual, sino que también hay que entender que en las comunidades también está este concepto de comunidades saludables, porque el ambiente va a influir, ¿cierto?, en los individuos, ¿ya? Entonces tiene esos dos enfoques dos objetivos en la promoción de salud: trabajar en los territorios y trabajar también con el individuo. Y la idea, por ejemplo, de la promoción es antes de la enfermedad, previo. Claro, claro. Como el nombre lo dice, promocionar la salud. Ahora, eso no quita que si una persona ya tiene una enfermedad de base, si yo tengo hipertensión, eso no quita que yo pueda seguir, ¿cierto?, participando o desarrollando actividades de promoción de la salud. ¿Ya? Puedo trabajar la salud mental, ¿cierto? Claro. Puedo trabajar con mi comunidad, haciendo huertos, ¿ya? O sea, también fijarse que las personas no solamente nos reducimos a tener una enfermedad, sino que también podemos seguir participando de actividades que tienen que ver con la promoción de la salud. Perfecto. Y en contexto de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿cuál ha sido el rol de la promoción? La verdad que lamentablemente no se da como un contexto adecuado para poder seguir ciertos los lineamientos que nos recomiendan para poder poder promocionar la salud, que generalmente es realizar actividad física, claro, alimentación adecuada, ¿cierto? Consumo de alcohol y droga. Es lo que generalmente las intervenciones iban referidas a temáticas. Pero si lo llevamos a nuestra realidad, ya, no solamente por el tema de la pandemia, sino que además tenemos un país totalmente con condiciones desiguales, no es lo mismo, ¿cierto?, llevar un plan de alimentación adecuado, que lógicamente va a repercutir en mi salud, pero si tengo un sueldo mínimo y tengo que mantener a 5 personas, ¿ya? Versus otra persona que sí tiene una mejor asignación salarial y sí puede llevar a cabo esa recomendación. Entonces, en ese contexto, la promoción de la salud, y según lo que he estado leyendo, tiene que adaptarse, ¿cierto?, de acuerdo a las realidades de las comunidades y de acuerdo a las realidades de las personas según su contexto. Por ejemplo, en varias localidades de nuestro país se han llevado a cabo las ollas comunes, ¿ya? Sí. Y en esa instancia, por ejemplo, se ha favorecido la organización comunitaria a ser reactivado el tejido social. ¿Para qué hablar de la solidaridad que se ha generado entre los mismos vecinos? ¿Ya? En muchas instancias, algunas veces los vecinos ni siquiera se comunicaban, y esa instancia ha permitido nuevamente reanudar estos lazos. Ahora, lógicamente con el resguardo adecuado para que esta instancia no aumentara los contagios. Claro. ¿Ya? Pero, por ejemplo, eso se ha visto, que las ollas comunes, por ejemplo, el menú ha sido súper saludable en base a legumbres, ¿cierto? Sí, Rocío, disculpe que te interrumpa. ¿Quiénes están participando? ¿Quiénes han participado de estas ollas comunes?
Son iniciativas locales que surgen desde la misma comunidad, la junta de vecinos se organizan, ¿Mm? ¿cierto? Y cada uno tiene sus diferentes roles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí los equipos de salud, ¿Mm? ¿ya? Eh, podrían complementarse y guiar, ¿cierto? En términos de raciones, tanto cuál es lo prudente que consuma un niño versus que consuma un adulto, por ejemplo, que las razones son distintas, ¿te fijas? Entonces, Claro. ese es el llamado, hacer como fomentar estilos de vida saludables, pero de acuerdo a la realidad territorial o de acuerdo a la realidad de las personas según su contexto. Ah, súper. Y estas ollas comunes que se han realizado a lo largo de todo el país, hemos visto, ha pasado, por ejemplo, que participa tanto la junta de vecinos o un tipo de alguna organización con los equipos de salud, o generalmente son las propias, la comunidad la que está a cargo de esa iniciativa. O sea, entender que el tema de las ollas comunes surgió de una necesidad colectiva, entendiendo que habían personas que no tenían para comer, ¿ya? Y de ahí surge esta necesidad de las mismas poblaciones, de los mismos lugares de realizar estas ollas comunes, ¿ya? No te podría decir a ciencia cierta si todos los equipos de salud de todas las comunas Claro. de Chile están apoyando la iniciativa, no lo podría asegurar, pero sí he sabido de casos donde los equipos de salud, las nutricionistas han podido guiar, ¿cierto? En términos solamente sugiriendo, colaborando, no Claro. imponiendo, ¿ya? Porque es importante dentro de la promoción de la salud. El agente facilitador, el profesional, facilita, ¿cierto? Y modera y guía a las personas, ya no Las personas impone. pueden ser autónomas en realizar ese tipo de iniciativas, Sí, sí. con esa información o orientación que se le entrega. Claro, o sea, nada más pertinente que te puedan guiar y decir cuánto es la ración que tú le puedes dar a un niño o cuánto es la ración, la ración que le pueda dar a un adulto, o si la persona está hipertensa, qué alimento, ¿te fijas? Sí, ese sería entonces un ejemplo de lo que es promoción en salud. Sí, porque apunta a la participación social y la promoción también busca que los individuos se organicen, que participen, ¿ya? Eh, por otro lado, como se trata también de un acto solidario, también va relacionado con mejorar la calidad de vida de las personas, porque no solamente quien está preparando el alimento piensa en sí mismo, sino que también piensa en su entorno, ¿te fijas? Entonces es una actividad hermosa, ¿cierto? Aunque también enmascara, ¿cierto? Que hay una necesidad de que hay comunidades que no tienen para comer y que tienen que acudir a esta instancia, ¿ya? Em, Si tú mencionabas, bueno, otras, sí, antes de ya, que sigamos, tú mencionabas al comienzo que para hacer promoción en salud estamos en un contexto que no es favorable. Mencionabas también, bueno, me imagino que el confinamiento, las cuarentenas también han complicado, pero ¿qué otro tipo de, de situaciones han hecho que no sea adecuado, no sea favorable la promoción? ya, por ejemplo, mira, de hecho acá anoté, en otras circunstancias, cuando los estudiantes iban al colegio, ¿cierto? O iban a la escuela o iban a la universidad, eh, no solamente iban a aprender, sino que también era un espacio para realizar actividad física, para compartir con tus padres, y todos esos elementos ayudaban a mejorar tu estado de salud, tu calidad de vida, ¿cierto? El compartir. ¿Ya? Entonces, en este contexto donde la educación se trasladó a la teleeducación, ya donde los niños pasan, de hecho, la OMS recomienda 2 horas estar máximo sentada en pantalla. Mm. Entonces, cuando transgredimos ciertos límites, los niños pasan más de 5 horas en pantalla, sumado al contexto de que la madre o el jefe de hogar también tiene que estar en la casa, siempre y cuando el trabajo se lo permita, es casi inviable la recomendación de realizar actividad física al aire libre, de partida porque hay comunas, ciudades que están en confinamiento, entonces no pueden salir, ¿cierto? O sea, está la posibilidad de salir, pero dependiendo de los horarios que te imponga, ¿cierto? Claro. Que en este caso imponga el gobierno. Entonces,
pero va a depender la realidad de la familia, o sea, si el papá tiene que trabajar, en qué momento saca al niño a dar una vuelta, ¿fijas? Sí, claro. Pero aún así, igual hay medidas que, por ejemplo, en educación, el ministerio ha sugerido pausas saludables, ¿ya? Online. En las universidades también se han incluido, en varias universidades, que también son entidades promotoras de salud, también se han incluido recesos, ya receso universitario para que los estudiantes tengan semana de descanso sin pantalla. Ya, ese tipo ¿Ya? de acciones son importantes en este momento. Sí, 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 o sea, se ha visto lógicamente que un descanso sin pantalla tiene repercusiones positivas en la salud de las personas, ¿ya? Claro, según lo que tú mencionas también, la promoción de la salud también influye bastante en lo que son las determinantes sociales, porque si bien hay personas que pueden o que se le orientan, no todos tienen las condiciones para poder hacerlo. Sí, a ver, lo que pasa es que un poco al revés. Hay factores alrededor, ¿cierto?, de las personas, alrededor de las comunidades, ¿ya?, que van a influir para bien o para mal, así como de manera súper básica explicar. Y esos factores nosotros los llamamos determinantes sociales de la salud, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un determinante es el sistema de salud, ¿ya? Ahora, si yo vivo en un lugar rural donde dependo de una posta, donde hacen ronda cada 15 días el equipo de salud, y yo tengo una urgencia entre medio de esos 15 días, ¿te fijas? Ya voy a tener que esperar a que el equipo de salud me visite para que pueda ver mi necesidad, ¿te fijas? Entonces, en ese contexto, ese factor, el acceso a la atención de salud, para esa persona no le es a favor, va a tener que esperar versus otra persona que vive en el área urbana y que tiene un establecimiento de salud a 2, 3 cuadras, y donde la misma urgencia de la misma persona va a ser poder atendida de manera más rápida o oportunamente. ¿Te fijas? Entonces, hay factores que van a jugar a favor de las personas, pero esos mismos factores pueden jugar en contra. Claro. ¿Ya? Entonces, porque yo te digo que está el estándar, que es fomentar estos 5 estilos de vida saludable que nos recomienda la OMS: actividad física, actividad sexual y reproductiva, consumo de alcohol y droga, dejar el consumo de cigarrillo, que es como lo estándar y que está evidenciado que mejora la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Pero hay personas que son trabajadoras ambulantes, ¿ya?, que no tienen horario, que dependen de lo que vendan en el día para poder llevar comida a su hogar. Entonces, ¿cómo yo le digo? No sabe qué, no consuma un cigarrillo cuando está nervioso. Claro. O consuma 5 frutas al día. ¿Te fijas? Pero sí le puedo sugerir a él, ¿cierto?, que utilice elementos de protección personal, sí lo puedo educar para que no se contagie cuando él esté trabajando. Y sí se puede, y acá quiero tocar otro tema, cuando nosotros hablamos de promoción de la salud, no solamente queda la opción de que el individuo decida, ¿ya?, sino que también hay organismos como el Estado, diferentes organizaciones que pueden generar leyes, ¿cierto?, que son llamadas también políticas saludables, que van a incidir, ¿cierto?, en que la persona pueda tomar o no una decisión, ¿cierto? Claro, y ahí es importante, o sea, ha hecho que la promoción de la salud se ha ido adaptando a las miles de realidades que existen en nuestro país, por ejemplo. Mira, si bien es una necesidad que todas las estrategias, incluyendo la prevención, el cómo antes hacía prevención de la enfermedad, que tiene que ver, por ejemplo, con aplicar test para detectar oportunamente enfermedades, versus estrategias de promoción como la educación, con la participación social, todo, con el tema de la contingencia, todo se ha tenido que adaptar. Ahora, si tú me preguntas, en los territorios, en las comunidades, los equipos, educación, las mismas personas se han adaptado de la misma manera y lo han hecho de la mejor manera posible, no te lo podría asegurar, porque como el mismo ejemplo del vendedor ambulante, yo no te puedo decir que él está asistiendo, si es hipertenso, está asistiendo a todos sus controles, o si está trabajando, trabaja solamente 8 horas diarias, ¿ya? De hecho, hay un proyecto de ley
que justamente busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en nuestro país, que es alcanzar las 40 horas, ¿ya? Claro. Y que de hecho eso está evidenciado que mejora la calidad de vida, ¿cierto?, de las personas que tienen contratos y que pueden, ¿cierto?, depender de un trabajo que pueden tener 40 horas, ¿ya? Pero todavía está en discusión y no se ha aprobado. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a ver también el impacto que han tenido algún tipo de iniciativa en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre iniciativas, efecto que ha tenido la promoción en salud durante la pandemia. Estamos conversando con Rocío Sasso, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Rocío, nos estabas contando algún tipo de iniciativas que se han hecho durante este contexto de crisis sanitaria que estamos viviendo y quedó algo pendiente, nos estabas comentando. Sí, no, mencionarte que pese a que es complejo llevar a cabo estilos de vida saludables, como mantener una salud mental óptima o alimentarse adecuadamente, y de hecho alimentarse adecuadamente, pero aún estar en casa, igual se ha visto, y de hecho información que les recopilé de un estudio que se realiza en España, que por ejemplo el hecho de que los niños o la población infanto-juvenil esté en sus casas, se ha evidenciado que ha disminuido el consumo de cigarrillos justamente Bueno. sí, pues en este rango etario, ¿ya? El estudio no identifica las causas, pero sí especula que puede ser que hay un mayor control de los padres en el consumo, ¿cierto?, de esta droga, ¿ya? Claro. Y eso me pareció, claro, lógicamente va a influir en la salud de este rango de edad, y que me parecería interesante que se pudiera estudiar algo similar aquí en nuestro país, porque en Chile tenemos el primer lugar en que los adolescentes mujeres tienen mayor consumo de cigarrillos, ¿ya? Entonces sería interesante saber qué ha pasado con los adolescentes de nuestro país respecto al consumo de cigarrillos. Que a lo mejor sería una... Sí, pero no sí, todo sería una consecuencia que pueda una buena saber. noticia. Sí, sí, lo encontré interesante y ojalá... Ahora, frente a eso también, mencionar que en algunas comunas, ¿cierto?, cuando se levanta la cuarentena y se puede reactivar, por ejemplo, los pubs, si bien es una instancia que permite también participación social, que las personas se pueden reunir, ¿cierto?, que reactivar este contacto social, pese a que están estas medidas sanitarias de que las mesas, ¿cierto?, las personas estén a 1 metro de distancia, igual hay que tener ojo justamente cuando las personas fuman en esta instancia, porque si yo tengo COVID asintomática y por algo asisto a un pub, que desconozco que estoy enferma, el solo hecho de fumar, estas partículas pueden llegar a 8 metros a la redonda. Entonces ¿Y eso podría incidir en que una persona también se pueda contagiar? Claro, coloco en riesgo a las personas que están a 8 metros de distancia. Entonces, sería también una medida necesaria. Ya, levantemos el confinamiento, tengamos estos espacios, pero Claro, prohibido prohibir el el cigarro. consumo de cigarrillos. Sí, ¿no? Y se ha visto la gente en las terrazas, en estos lugares, sí, muchos fuman, entonces es algo que sucede, yo creo que en estos lugares es frecuente que algunas personas estén fumando en estos espacios, aunque sean abiertos, que finalmente... Claro. O sea, yo no soy así como la experta en el tema de cuáles son las mejores medidas de acuerdo a la evidencia científica, pero sí hay que entender que uno tiene, o sea, tenemos que entender que tenemos que llevar estilos, ya pensando en contexto pandemia, o sea, es aprender a convivir en estas circunstancias, ¿ya? Y para eso hay que adaptarnos de la mejor manera posible,
¿ya? Entonces, si yo voy a salir a un pub con entendiendo que lo puedo hacer porque no tuve contacto estrecho, ¿cierto? Entendiendo con la persona que me voy a juntar tampoco hay riesgo, pero sí tomando las medidas adecuadas, como por ejemplo no fumar. Claro. Por ejemplo, retirarme la mascarilla y no dejarla sobre la mesa, ¿ya? Llevar mi alcohol gel. Claro, poder tener la posibilidad muchas veces en algunas comunas de poder compartir o salir, pero siempre no olvidarnos de lo que son las Claro. medidas y también ser responsables en ese sentido. Sí, de hecho, incluso estuve buscando en la web y en algunos lugares en Santiago las personas se juntan en su edificio abajo, ¿cierto? En los subterráneos o, ¿cierto? A la salida, pero todos tienen, ¿cierto? Mantienen su distancia física, ¿cierto? ¿Mm? Utilizan su elemento de protección personal y sí pueden llevar a cabo una convivencia. Ah, claro, sí, hemos visto, también pasaba con los niños de repente, que también es complicado cuando vienen espacios como condominios, por ejemplo, que se puedan reunir, ahí hemos visto también algunos temas sobre eso. Entonces, a pesar de las condiciones que tenemos, que no son favorables, han surgido también algunas iniciativas que sí han aportado en la calidad de vida de las personas. Sí, o sea, lo que pasa es que hay políticas de Estado que han trascendido, ¿cierto?, en los gobiernos y que sí siguen teniendo un impacto positivo en la salud de la población de nuestro país. Por ejemplo, la ley del etiquetado, ¿cierto?, ¿Mm? donde entrega información nutricional a los compradores, sigue teniendo un efecto positivo, ¿cierto? Esa El fue hecho una, también, esa fue una política que ha tenido un impacto en nuestro país, ha sido importante sí, sin duda, un impacto, ¿cierto?, en el sentido de que la persona tiene conocimiento de lo que está consumiendo. ¿Te fijas? Algo así como tan elemental. Y también el lado de que tuvo también un impacto económico, porque muchos productos se ha estudiado que se disminuyeron la compra de determinados productos, claro. ¿ya? Eh, y lo otro que también te quiero mencionar, que no solamente existen políticas saludables, políticas de Estado o políticas de gobierno que solamente van a durar ese periodo, sino que también hay decisiones políticas a nivel locales, como son las ordenanzas municipales, que también tienen un efecto positivo, lógicamente, en la salud de esa comunidad. ¿Mm? Eh, por ejemplo, hay ordenanzas municipales que prohíben el uso de bolsas plásticas, Sí. ¿ya? Prohíben el uso, ¿cierto?, de bombillas plásticas. Han reducido, por ejemplo, la contaminación ambiental en diferentes comunas de Chile. Eso sin duda favorece un entorno saludable, un entorno, un ambiente limpio, ¿cierto? También hay ordenanzas municipales de que las personas cuando salgan a pasear a sus mascotas también se hagan cargo de limpiar estos espacios. Sí, muy importante. Sí. Rocío, ¿cuándo una política pública o un tipo de iniciativa tiene un efecto? ¿Cómo se puede medir eso? Existen lo que se llama indicadores, ¿ya? Y acá tenemos existen diferentes indicadores en materia de salud. Generalmente cuando nosotros hablamos de indicadores de impacto, son indicadores que se evalúan a largo plazo, ¿cierto? Y generalmente esos indicadores de impacto tienen que ver con disminución o aumento de la mortalidad, por ejemplo, ¿ya? O disminución, aumento de determinadas enfermedades. Pero hay otros indicadores que tú los puedes ir midiendo paulatinamente y tienen que ver con evaluar cómo está haciendo la calidad de vida de las personas. Otros indicadores que tienen que ver justamente al tema económico, tanto el ingreso de las personas. Entonces, si tú me preguntas a mí, por ejemplo, en la ordenanza municipal que haya tomado la comuna de Cumpeo, por ejemplo, ¿Mm? que no utilice bolsas plásticas. Entonces, a corto plazo sería conveniente preguntar cuántas de las personas llevan su bolsa para comprar. ¿Te fijas? A corto plazo. Claro. A largo plazo sería interesante monitorear, ¿cierto?
la cantidad de vertederos, si han disminuido o no, si ha aumentado, por ejemplo, la calidad de vida de las personas, preguntarle, hacer una encuesta, ¿cierto? Si efectivamente esa medida, esa ordenanza municipal que se tomó en su comunidad, sí ha favorecido, ¿cierto?, la salud de los pobladores, ¿ya? La ley del etiquetado, claro, pues ahí sería otro indicador distinto. Pues, por ejemplo, ahí se podría monitorear si las personas con esta ley, cuál ha sido el cambio en su dieta, ya si han sacado algunos alimentos. Claro. Pero va a depender va a depender lógicamente de lo que busque el investigador evaluar a corto o a largo plazo. Claro. Y a raíz de la pandemia, ¿se podrían reorientar lo que son este tipo de iniciativas, políticas públicas? O sea, el llamado es a reorientar todos los servicios, no solamente de salud, sino que los distintos organismos que entregan o resuelven necesidades de las personas. O sea, por ejemplo, antes se hablaba como que era muy lejano el acceso a la telemedicina o a la teleatención. Ya, no, es que porque dependíamos mucho del contacto físico con la persona, pero ahora sin duda el tener acceso a la telemedicina, el tener acceso a resolver asuntos por teléfono o por llamada telefónico, sí tiene un impacto en disminuir los contagios, por ejemplo. ¿Ya te fijas? Porque no vas a estar haciendo la fila o la cola, como lo decimos acá en Chile. ¿Te fijas? No te vas a exponer porque vas a estar llamando por teléfono. ¿Ya? Bueno, la pandemia ha acelerado todos estos procesos. Claro. Entonces sí tiene sí tiene, en algunas circunstancias, sí favorece, ¿ya? Porque en salud hay patologías que requieren ser vistas, que requieren el contacto físico con el especialista, pero algunas. De acuerdo a tu diagnóstico, Rocío, lo que tú has investigado, ¿cómo está la promoción en nuestro país? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué efecto ha tenido, aparte de lo que mencionas de la ley de etiquetados, por ejemplo? Mira, por lo que he estado leyendo, la urgencia y en la que se han centrado las autoridades ha sido enfocarse en la promoción de la salud mental, ¿ya? Lamentablemente han aumentado, se entiende que han aumentado, ¿cierto?, los problemas de índole mental en la población. Hay aumento de casos de suicidio, ¿cierto?, en determinados segmentos. Entonces, no tengo el diagnóstico con cifras de que si las pausas saludables incluía o si las pausas saludables o los recesos en la universidad sí han tenido un impacto en disminuir justamente esta problemática de salud mental, ¿ya? Ese tiene que ser Pero el camino. yo creo que esa es la propuesta, hacer un abordaje intersectorial, no solamente de los estudiantes, sino que ocupándonos de los trabajadores. El retiro de los 10%, según lo que he visto, ha tenido un efecto positivo en la salud mental, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cómo lo has notado? Mira, curiosamente estaba leyendo ayer en qué han utilizado el dinero de las personas y solo el 40% lo ha utilizado para pagar deudas. Claro, la población muy endeudada en nuestro país. Y otro porcentaje para comprar insumos que resuelven necesidades básicas, como alimentación. Y otro porcentaje ahorro y productos electrodomésticos. Pero te fijas, entonces esa medida, que es el retiro del 10%, sí me imagino, no, porque no he visto estudios, pero sí que el hecho de la persona pueda pagar sus deudas sí puede tener un efecto en su salud mental. Claro, de todas maneras. Sí, entonces, resumiendo, yo creo que la propuesta o el desafío es el manejo de la salud mental, ¿ya? Pero no dejándolo a que el individuo pueda realizar acciones para mejorar su salud, sino que es importante que el entorno y el organismo
que pueden tomar decisiones que van a influir en la salud mental de esa persona, lo pueden realizar. ¿Ya? Es sumamente importante entender que las políticas públicas sí influyen en la salud de las personas. Y por ende, esta persona sí va a poder tomar unas decisiones de acuerdo al contexto o al margen en que lo puede hacer. Perfecto, nos quedamos con eso entonces, que la salud mental es muy importante en nuestro país y se tiene que trabajar en eso. Te queremos agradecer, Rocío, que nos haya acompañado y que nos haya hablado de todo este tipo de acciones e iniciativas que se están desarrollando y también de los desafíos pendientes. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Daniela. Espero que sea provechoso y que se sigan abriendo estas instancias, no solamente consultando a los docentes, sino que también a gente de la comunidad. Sí, eso esperamos. Nosotros nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en un próximo capítulo, siga junto a la programación de Campus TV.